Hola, buenos días. ¿Se me oye? Yo doy, por supuesto que sí. No sé si habrá gente ya presente en la sala. Hay dos personas. Ah, sí, mira, perfectamente. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Lidia Brea, soy psicóloga y bueno, pues hoy estoy para dar la asignatura de psiquiatría forense. No conozco vuestros nombres, J. González y David, me imagino que sois. Mm, no sé si quiero comenzar preguntándoos Jorge y Daniel. Ah, vale, pues no he dado ninguna. Gracias. Em, bueno, y también para el resto de la sala que lo veréis en diferido o más adelante si os incorporáis. No sé si habéis tenido alguna dificultad a la hora del temario, de alguna duda que tengáis. Sí, ¿no? Bueno, como os han enviado un email en el que esta asignatura se va a dar en 2 días. Ah, vale, todavía estáis leyendo, vale. Pues me parece estupendo. Es interesante la asignatura. Vale. Bueno, pues una de las tareas que sería interesante que vayáis haciendo a la vez que a la par que vais leyendo es un poco para habituarnos a hacer un examen tipo test. Siempre recomiendo que hagáis el ejercicio de ir sacando preguntas tipo test de 3, 4 alternativas. Lo que suelo proponer es de cada tema sacar 5 preguntas con 3, 4 alternativas, las que queráis. De esa manera vamos asimilando la materia mientras que vamos estudiando, aunque solamente lo vayáis leyendo, pero ya vais asimilando de forma tipo test. ¿Mm? Y luego las actividades que ya están colgadas para vosotros son 2 casos. No es necesario que hagáis los dos, podéis hacer uno, pero si lo hacéis, intentad enviarlo para que luego yo os pueda hacer una devolución. ¿Vale? Es una forma también de pues, que aplicar todo lo que es la materia, la teoría, a casos prácticos. ¿Vale? Y así vamos asimilando muchísimo mejor la materia. Mm, realmente, a ver, voy a pasar con la primera. Bueno, los temas que se dan aquí son 15 temas. En este primer, respecto a eso, la repercusión a nivel forense, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Además, justo en esta primera parte lo vamos a ver, Jorge, o sea que ahora lo vais a ir viendo. Mi propuesta es hacer las sesiones en 2 días, porque de esta manera, de alguna forma, os van a surgir dudas, os van a surgir dudillas, y lo que quiero es que me las planteéis, y yo lo que pueda responder os respondo, ¿vale? Si no es en el momento, porque por lo que sea, o no conozca o no caiga, o prefiera hacerlo más concienzudamente, yo la elaboro y os la mando y os la envío a través de María Jesús. Entonces, hoy he preparado hasta el tema 8, lo vamos a ir viendo así un poco más o menos lo que me ha parecido más interesante. El examen va a versar siempre sobre el manual, ¿vale? Una cosa son las ponencias que yo pueda poner aquí, que van a intentar recoger muy esquemáticamente la materia, pero el examen va a ser respecto al temario del manual. ¿Mm? Vale, pues el primer tema trata sobre la enfermedad mental y el delito. ¿Vale? A ver, a finales del siglo XIX se hablaba mucho de lo que son los síntomas de locura y se consideraban los síntomas de locura como desviaciones cuantitativas, ¿vale? Siempre ha habido una disputa con los términos de lo que es normal, lo que no es normal, lo que es patológico, lo que es anormal y sobre todo el tema de la locura. La locura no existe.
¿vale? La locura en sí no existe un diagnóstico de locura. Lo que sí existe es bueno, ahora mismo existe una línea continua entre lo que es normal y lo patológico. Como veis en la diapositiva, arriba se ha situado en un extremo lo que es normal y en otro extremo lo que es patológico. No es un o es normal o es patológico, sino que hay una línea continua que puede llevarte ahí, ¿vale? Eso es una propuesta que hubo para diferenciar lo que es normal y lo que es anormal. Anormal en el sentido de lo opuesto a normal, ¿vale? En la actualidad los profesionales hablamos de procesos psicológicos que están derivados del funcionamiento de lo que es el funcionamiento psicológico normal. Cuando digo normal, hago referencia, veis ahí lo que es en la diapositiva una gráfica que pone campana de Gauss. Estadísticamente se utiliza el término normal para hacer referencia a lo que es más frecuente en términos de frecuencia, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, como eso es lo que es estadísticamente usual, perfecto. Lo único es que, claro, el problema está en los extremos. ¿Qué determinamos que es normal o qué es mejor o peor, o qué es lo bueno o malo, o qué es lo patológico o no patológico? Si está en los extremos o no. Suele haber problemas a la hora de determinarlo. Porque, por ejemplo, pues no sé, si... bueno, no me voy a entrar mucho en minucios que quiero adelantar, que esto es un poco... Para que veáis, existen muchas dificultades a la hora de definir lo que es normal, lo que es anormal y lo que es la locura. A términos prácticos, hablamos muchas veces de adaptativo o desadaptativo, funcional o disfuncional. Es decir, si a mí me sirve en mi vida diaria o no, o si interfiere, ¿vale? Generalmente esta es una perspectiva un poco más darwinista. Muchos de los psicólogos somos bastante darwinistas y si hay algo que no me sirve o no me funciona en mi vida diaria, incluso me interfiere y me perjudica, pues puede llegar a considerarse a veces patológico, ¿vale? Es un poco para llegar a un consenso. Bueno, los modelos de normalidad, o sea, de anormalidad, hay como tres orientaciones básicas: el biológico, el conductual y el cognitivo. El biológico, pues es un punto de vista un poco más reduccionista, ¿vale? Bueno, la rama de medicina parte de este punto biológico y hablan de enfermedades. Asume que el trastorno mental es una enfermedad y siempre va a haber una existencia biológica, ¿vale? El problema está en que no siempre que hay un trastorno, que hay un problema funcional, hay una enfermedad, no hay o sea, perdón, hay un origen biológico. De hecho, la mayoría de las veces no existe o no se ve, salvo más a posteriori. Por lo tanto, bueno, pues salieron otros tipos de modelos, como es el conductual, que está basado en estudios y experimentos de la conducta. Este en concreto rechaza la parte biológica, que bueno, tampoco son como tres posturas bastante radicales. Y luego está la parte cognitiva, que se basa más en la funcionalidad de procesos psicológicos, procesos psicológicos como la memoria, la atención, la percepción, y analiza más el funcionamiento del contenido. Es decir, una cosa es la conducta que se puede observar, otra cosa es la parte biológica, que incluso hasta hoy día hay recursos para poder visualizarlo o interpretarlo, pero en los procesos psicológicos muchas veces hay que inferirlos, ¿vale? Bueno, aquí está una definición de la OMS, que antes se hablaba de salud, se definía salud como la ausencia de enfermedad, pero posteriormente se ha dado otra definición, que es la que tenéis ahí, que es: la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, ¿vale? Se reconoce que no solamente es la ausencia de enfermedad. La salud mental puede definirse, bueno, pues como la capacidad de adaptación a las demandas internas y externas, es decir, de nuestro día a día,
y también internas, nuestros procesos por dentro, con nuestros estados, no siempre estamos igual, vamos cambiando y vamos fluctuando. Bueno, aquí hay otra definición de lo que es el tema de los trastornos. Los trastornos mentales, este es un francés, Legrand. Los trastornos mentales representan, se conciben, se describen, pero no se pueden resumir en una fórmula breve, lúcida y clara. Hacer esto es incluso hasta demasiado reduccionista. Bueno, ante todo este panorama hay que hacer algo práctico. O sea, la evidencia es que hay personas que sufren, que tienen problemas, que puede ser de origen biológico, conductual, del origen que nos apetezca, pero hay que ser prácticos. Entonces, lo que se ha hecho es una serie de manuales. En vuestro manual está basado en el DSM-4-TR. Hace un año o dos ya se entró en vigor el DSM-5 con sus luces y sombras y luces. Hay algunos que lo rechazamos abiertamente, otros que, bueno, pero a nivel práctico lo que se hace es clasificar los problemas o diversos trastornos o enfermedades, se clasifican en los manuales, se les asigna una serie de criterios que deben cumplir para que lleguen a configurar ese trastorno. ¿De acuerdo? Entonces, el DSM-5 es el que principalmente usamos en psicología. La CIES también, pero más es de uso médico, ¿vale? Aunque distintamente tenemos que conocer ambos. Entonces, el DSM es el Manual Diagnóstico Estadístico, que tiene una estructura multiaxial y utiliza criterios biopsicosociales, ¿vale? Engloba al sujeto en todos sus términos y todos sus ámbitos. Consta de 16 clases diagnósticas, que son las que vienen en el texto. Y la CIE 10, bueno, pues también nació con la CIE y ha habido como varias actualizaciones hasta la última, que ha sido la 10. Se publicó en 1968. La CIE son las siglas de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Veis que la palabra enfermedades ya va por la parte médica, biologicista. Se publicó en el año 1968 y principalmente tiene presencia de psiquiatría y salud mental, ¿vale? Recoge todas las enfermedades físicas, no solamente las mentales, y en su capítulo 5, la letra F, consta de 11 secciones, que son los trastornos y vienen también recogidos en vuestro manual. ¿De acuerdo? Bueno, lo que sí quiero hacer una puntualización es que la enfermedad mental no es sinónimo de delito, es decir, una persona con enfermedad mental no significa que vaya a delinquir, de hecho la mayoría no delinque. Lo único que, bueno, en los medios sí que parece que está esto como que lo ponen de relieve, un asesinato. Además, sí que es cierto que en cuestiones muy sangrantes, no hace nada, recuerdo un caso de un padre que mató a palazos a su hijo y creen que hay de por medio algún tipo de trastorno, que no lo sé, no conozco el caso, pero sí que apuntaban por ahí. Pues sí que es verdad que lo ponen de relieve porque llama mucho la atención, que además es un padre hacia su hijo. Entonces, bueno. Los trastornos o dolencias que sí que se relacionan más con la criminalidad son los que vienen ahí, son los trastornos de personalidad, que ya los veremos, el alcoholismo, dependencia a otras sustancias. Yo los englobaría en el mismo epígrafe, pero bueno, sí que es cierto que el alcoholismo como que no se considera una droga, el alcohol, y sí que está muy, muy relacionado y está muy presente en muchos de los crímenes que se cometen. Y el retraso mental, ¿vale? Estadísticamente es lo que se recoge. Para el tema 2 vemos la introducción a la psicología forense. La psicología forense hace alusión a esa intersección que hay entre el derecho y la psicología,
¿vale? Lo que es la definición de ley o derecho tiene como misión mantener el orden social mediante una serie de normas de conducta, y la psicología va a asesorar al legislador que ejerce la ley. De hecho, gracias a que existen las leyes no se desapareció lo del ojo por ojo, porque si no estaríamos todavía muy mal. Bueno, ahí tenéis la definición de lo que es la psicología, que es una ciencia que estudia el comportamiento humano en el sentido más extenso, abarcando los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que le rodea. Y el derecho es la ciencia que estudia las leyes y su aplicación. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, en esa intersección nace la psicología judicial. Hay un poco de... se suelen intercambiar los términos psicología judicial, psicología jurídica, psicología forense, y suele haber un poco de confusión. Bueno, pues creo que viene en otra diapositiva que tengo aquí. Vamos a ver. Vale. La psicología judicial hace alusión a la organización de la administración, lo que es la propia organización. Lo jurídico hace más alusión a lo que es la psicología que va a inspirar al legislador. Y el término forense hace alusión al foro o lugar donde los tribunales oyen o enjuician causas. Es decir, que forense puede ser un médico, que es la primera idea que se nos viene a la cabeza cuando nos dicen viene el forense, un señor o señora con bata blanca y es el médico. Pues no. Forense puede ser un arquitecto, un ingeniero, cualquier persona que tenga los conocimientos técnicos y bueno, pues que va a aplicar su pericia para asesorar al legislador, ¿vale? Entonces lo va a hacer siempre en el foro, de ahí viene el término forense. A ver, voy para atrás un momento. Vale. Dentro de esa intersección de la psicología y el derecho hay como tres ramas que vienen además recogidas en el manual, que es la psicología legal, que es la psicología del derecho, la psicología forense, que es la psicología para el derecho, y la psicología judicial, que es la psicología en el derecho. Son especificaciones un poco para hacer puntilla, casi para hacer un encaje de bolillos. Bueno, la psicología forense, el ámbito de aplicación está enmarcada siempre dentro de la psicología jurídica, ¿vale? Y consiste en la aplicación de los métodos y conocimientos propios de la ciencia de la psicología como ciencia a la realización de pruebas periciales en el ámbito del derecho. De hecho, el psicólogo forense, su producto va a ser a través de un informe donde se va a recoger o siempre se le va a intentar pedir que establezca el nexo causal entre el delito o de lo que se le pide con posible trastorno o no. Bueno, ahora vemos esta pregunta que era lo de la repercusión a nivel forense. Lo vamos a ir viendo en el siguiente tema también. Bueno, esta es otra de las definiciones de lo que es la psicología forense, los conocimientos psicológicos aplicados a la ciencia jurídica. Vale. Dentro de la Asociación Americana de la Psicología, esto es unas publicaciones a nivel científico que tiene varias secciones. Una de ellas está la sección 41 dentro de esta asociación, donde se reconoce la labor del psicólogo forense, de la psicología forense. Esto lo que hace es dar mayor respaldo y mayor evidencia científica a esta rama de la psicología, ¿vale? Que, por cierto, es muy, muy joven. Ya la psicología en sí es bastante joven, pues esta rama aún más joven. Se está empezando a reconocer ahora la aportación de la psicología a la rama del derecho. Bueno, el mapa actual en este momento de la psicología forense tiene
aplicación en el ámbito civil, en el ámbito criminológico, en el penal, en penitenciaría, en el menor, en social laboral, que es el tema de pues, temas de acoso, el contencioso administrativo, en el militar, el canónico. Y dentro de una de las aplicaciones o de las partes muy interesantes de la psicología está la psicología experimental, forense experimental. Es interesante porque esta parte concreta de la psicología es muy académica, es muy de laboratorio, ¿vale? Entonces lo que hace la psicología experimental se encuentra inmersa en la psicología académica y aporta una grandísima validez científica. Tiene mucho de laboratorio y poco de trabajo de campo. Pero bueno, para eso están los psicólogos. Lo que hace es dar un respaldo muy, muy grande. En psicología del testimonio tiene un papel excelente, en unas aportaciones muy, muy interesantes. De hecho, gracias a muchos de estos experimentos y evidencias que se recogen por parte de la psicología forense experimental, por ejemplo, en casos de abuso sexual infantil, existen una serie de pruebas que están evidenciadas o basadas en esta pequeña rama de la psicología. ¿Vale? Esa es muy importante, esta parte. Y luego está lo que es a nivel de prevención, está la psicología criminal, que bueno, pues como indica ahí, se ha empleado como término en los manuales de criminología y se refiere a los elementos psicológicos presentes en la conducta antisocial. ¿Vale? Luego ahí tenéis la definición de la criminología, que también es bastante joven, aunque realmente se ha constituido como carrera reconocida aquí en España ahora, pero ya llevaba presente y en la práctica se estaba llevando a cabo desde hace mucho más tiempo. Ahí tenéis la definición ya como ciencia empírica interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, ¿vale? Y bueno, ahora mismo está bastante actual y está muy reconocida y todavía queda bastante. Ahora vamos con lo que es la relación entre psicología y delito. Este tema, el tema 3, es digamos como el eje central de todo el temario, de todo el manual, porque lo que va a hacer es relacionar la parte de la psicología con su aplicación o repercusión forense en el foro, ¿vale? A la hora de valorar. Tened en cuenta que la ley es la ley, dicta, dice bueno, pues que determinadas las conductas que se recogen como criminales deben ser juzgadas. ¿Pero qué ocurre en determinados casos? ¿Es lo mismo, consideráis que es lo mismo que una persona cometa un delito, o haya planificado, quiere hacerlo, ha estado pensando, y además quiere hacerlo, conoce y lo hace, lo lleva a cabo? ¿O una persona que comete un delito pero en ese momento, en el momento de cometerlo, digamos que estaba muy mediatizado o casi que estaba trastornado o no tenía ningún tipo de contacto con la realidad? Es decir, que estaba con una realidad paralela o diferente. ¿Consideráis que es lo mismo? ¿Que debería de tener la misma repercusión sobre esas dos personas la ley? ¿Sí? ¿No? No. Vale. Yo tampoco. Teóricamente y en la práctica tampoco. De hecho, se ha reconocido y gracias a este reconocimiento de la aplicación de la psicología en estos casos al derecho, la justicia se ha hecho más justa, o por lo menos se considera más justa. ¿Vale? Esa es la gran aportación que ha hecho la psicología o la psiquiatría. Hablo de psicología porque, bueno, pues porque es la que yo domino, pero realmente el psiquiatra, que también es un médico especialista en salud mental, también participa. ¿Vale? De hecho, empezaron ellos y nosotros nos hemos ido también adhiriendo. Bueno, pues a ver, empezamos con el tema. La parte de imputabilidad, el término imputabilidad, importante, es un concepto jurídico, no clínico. ¿Vale? Tiene una base psicológica,
Es decir, lo que decíamos antes, hay personas que cuando cometen el delito están mediatizadas por un trastorno o un brote y se les llega a considerar inimputables. ¿De acuerdo? Es decir, que su capacidad cognitiva, es decir, de conocer o saber lo que hacía, estaba anulada, y su capacidad volitiva, es decir, que conocía o actuaba conforme al conocimiento, a ese conocimiento, también estaba anulado. ¿Vale? Entonces esas personas serían inimputables. Básicamente es en torno a esto, gira todo en torno a esto. Todos los trastornos van a ir un poco relacionados a su capacidad de reconocer una imputabilidad, inimputabilidad o algún atenuante o eximente. ¿De acuerdo? Todo esto va a tener la responsabilidad que tiene, es el sujeto que comete ese crimen respecto a la conducta que ha llevado a cabo y por lo tanto a si es culpable o no, si se le puede culpar igual o no. No sé si me explico. O básicamente lo principal es que el término imputabilidad es jurídico, pero que nace también, tiene una base psicológica, ¿vale? De la psicología. La imputabilidad requiere de dos elementos, la cognitiva y la volitiva, la capacidad de comprender lo injusto del hecho, conocer, y la capacidad, gracias, Jorge, y la capacidad de dirigir la actuación conforme a dicho entendimiento, la capacidad volitiva, ¿vale? Estos son los conceptos básicos. Aquí tenemos las reglas de... Este es un nombre irlandés. Se llama Daniel, las reglas de Nagten. Nagten era en 1843, en Glasgow, este señor Daniel era un leñador bueno, pues que un día disparó a quemarropa al secretario, quería matar al primer ministro de Inglaterra, se equivocó y mató a quemarropa al secretario, que era en ese momento la persona con la que creía que era el primer ministro, pero le mató. Bueno, pues parece ser que a la hora de juzgarlo se evidenció que este señor, este tal Daniel, había algo raro, algo extraño en su conducta. Y parece ser que pues este hombre tenía unas ideas de que afirmaba que Dios le había dicho que tenía que matar al primer ministro y él lo que hacía era obedecer a las órdenes de Dios. Oía las voces de Dios, según él. Bueno, se analizó y gracias a que se tuvo esto en cuenta, se consideró que era inimputable, que en el momento en el que cometió los hechos realmente estaba descompensado, no tenía contacto con la realidad. Se pudo determinar bueno, pues que este señor realmente no quería matar, lo que quería era obedecer unas voces, estaba trastornado, ¿no? Estaba con un brote psicótico. El juez determinó que era la psicología quien debía valorar y no en este caso solamente el derecho. Entonces ahí hay un precedente bueno, pues en Inglaterra, en la ley anglosajona, se sentó este precedente con la llamada las reglas de este señor Macnaghten. Bueno, luego está aquí puesto al jurista Ulpiano, con algo que viene a decir algo así como que no se te puede juzgar por tus pensamientos, sino por tu conducta. Y en este caso, si está mediatizada por un trastorno, que se pueda reconocer, que se pueda valorar, es reconocer, y que en el momento en el que se ha cometido el hecho delictivo estaba mediatizado, pues no se juzgará igual. Bueno, todo esto viene recogido principalmente, ahí lo tenéis, en el ordenamiento jurídico, en el Código Penal, en el capítulo 2 están bueno, pues, las causas que eximen de responsabilidad criminal, están recogidas todas en el artículo 20, en su sección primera, segunda, tercera y sexta.
¿Mm? Y luego en el artículo 21 están las circunstancias que atenúan esa responsabilidad criminal. Esto es como el pan nuestro, va a estar todo el rato presente en el curso, en esta asignatura, ¿vale? Estos dos artículos y sus secciones. En el artículo 21 hubo una modificación de la ley penal. Entonces pasó, está el 1, 2, 3, en vuestro manual está la sexta, pero actualmente con la modificación del año 2015 pasa a ser la sexta, pasa a ser la séptima. Pero bueno, me daría igual si alguna pregunta cae y pones la sexta o la séptima, me da igual. Estarían bien las dos, ¿de acuerdo? A ver, vale. Aquí lo que hago es repasar un poco cada uno de los artículos porque son importantes. También incluso hasta para los ejercicios de los casos. El artículo 20, en la primera parte, recoge, a ver, esta eximente afirma que es el que al tiempo de cometer la infracción penal, el hecho delictivo, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho, es decir, que su capacidad cognitiva esté anulada, o actuar conforme a esa comprensión, es decir, que su capacidad volitiva también esté anulada, que no esté, que no... Por ejemplo, el trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto en el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. Aquí hay un caso, ahora lo vamos a ver al final, sobre el trastorno mental transitorio. El trastorno mental transitorio también es un concepto jurídico, no hay una clasificación diagnóstica clínica que se llame trastorno mental transitorio, ¿vale? Entonces, dentro del trastorno mental transitorio existen diferentes formas de argumentar que en ese momento, por el motivo que fuere, puede ser, de hecho suele haber sí, la gran mayoría suele haber un acontecimiento externo que detona, entra en un estado de descompensación y actúa sin realmente no sabe lo que está haciendo y además su conducta actúa conforme a ese desconocimiento. Ahora lo vemos con un ejemplo mejor, porque si no es como muy teórico. El artículo 2 se recoge aquí, es el que al tiempo de cometer la infracción penal se halla en estado de intoxicación plena. Intoxicación plena, es decir, que no esté... que no haya consumido un poquito y que, bueno, ya como estoy un poco tocadito, pues ya me excuso y puedo cometer el delito. No, intoxicación plena. Y eso hay que demostrarlo, además. Por consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan los efectos análogos, siempre que no se haya buscado con propósito de cometer o se hubiese podido prever la comisión, ¿vale? Que no vale buscar, yo me voy a drogar y así ya me excuso, puedo cometer el delito. Eso se tiene muy en cuenta a la hora de juzgarlo. Luego está el artículo 3, o sea, 20 de la sección 3, que es el que por sufrir alteraciones de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. Tened en cuenta que en los partos muchas veces pues, puede haber alguna dificultad y quedan secuelas, bueno, hay repercusiones en la persona o genéticamente pues puede haber algún gen que también te merme. En el artículo 20, la sección 6, es el que obra impulsado por miedo insuperable. En esta sección hubo un caso de un incendio en el que estaba ¿qué fue? En un incendio que estaba todo, se desalojó un edificio porque se provocó un incendio y era brutal el incendio. Y de pronto lo que se observó es que había una señora, una chica, que lo que quería, había bajado, se supone que vivía allí, y lo que quería era entrar. Lo que sabíamos era que estaba gritando porque quería entrar, quería subir. Bueno, parece ser que esta chica efectivamente estaba durmiendo cuando se desató el incendio
y cuando bajó se dio cuenta que su bebé no lo había cogido, no lo había... En este caso el bebé, bueno, no hubo final feliz, hubo fallecimiento del bebé por el tema del incendio, y esa chica lo que estaba en pánico porque se había acordado de que su bebé estaba ahí arriba y que ella estaba ahí abajo. No sabía cómo, no recordaba bien cómo había bajado, estaba en un estado de confusión brutal. Y bueno, se determinó que actuó conforme a un miedo insuperable porque en ese momento consideró que su vida estaba en riesgo. Y lo único que fue, entró en pánico y salió corriendo. Y ni hijo ni nada. Se despertó además. O sea, se determinó bueno, que se la eximía por un estado de miedo insuperable. Fue duro porque había que determinarlo y porque, bueno, imaginaos cómo estaba la mujer. Bueno, el artículo 21 es un poco como el 20, pero que en este caso las capacidades no están anuladas, simplemente están mermadas o gravemente afectadas, pero no llegan a estar anuladas. Entonces, en su primera sección hace alusión a las causas expresadas en el capítulo anterior, es decir, en el 20.1. Ay, disculpa, que no había leído, Jorge, lo de la temporalidad del Estado. No entiendo. Es que está... A ver, cuando concurriesen todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad a sus respectivos casos. El 21, la de actuar culpable a causa de una grave adicción. Claro, sí, es el estado. De hecho, el trastorno mental transitorio es un estado temporal. Pero, por ejemplo, en el caso de... Bueno, luego lo vamos a ver. Lo que pasa es que a esta mujer no se le aplicó el 21, se le aplicó el 21. Luego lo vemos. Efectivamente, es transitorio, como su definición dice. Es un estado de descompensación que efectivamente... tened en cuenta que el psicólogo o el psiquiatra tiene que determinar, primero, que en el momento en el que se comete el delito, el hecho criminal, que ni el psicólogo ni el psiquiatra ni ningún profesional estaban presentes en el momento de los hechos. Por lo tanto, hay que inferirlo, hay que hacer un estudio impresionantemente profundo. Entonces, hay que determinar que en ese momento esa persona, por X estímulos, entró en un estado de descompensación donde su realidad estaba totalmente, o sea, sí, estaba separada de lo que es el mundo real. ¿Vale? Hay que determinar esa escisión con la realidad. Es complicado. Y efectivamente, si determinamos que el grado de esa escisión era total, el sujeto es inimputable, que luego lo va a determinar el juez, que puede ser que sí o puede determinar que no, eso ya depende. Bueno, continuamos con el artículo 21. La sección 2 es el que actuar culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el artículo 2 del anterior, la sección 2 del anterior artículo. El 21 en su parte 3 afirma que es la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido el arrebato u obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. Vale, aquí me hace una pregunta. ¿Cuándo se usó a nivel forense una psiquiatra o un psicólogo? Pues realmente depende. Si hay un origen médico o de un trastorno mental grave, a mí me parece, o un tema de incapacidad, tened en cuenta que el psiquiatra es un médico. Entonces todo lo que tenga de índole de medicina sería más apropiado un psiquiatra. En mi opinión, en trastornos mentales siempre sería interesante que fuesen dos, psiquiatra y psicólogo, quien valorara. Porque además partimos de puntos médicos más biologicistas, psicólogos más cognitivos conductuales. ¿Vale? Entonces, el psicólogo es experto, es especialista en comportamiento. Y al fin y al cabo, el delito no deja de ser un comportamiento. Y aparte también estudiamos los procesos mentales que median entre el sujeto y su conducta.
Entonces, se utilizan ya casi de manera indiferenciada y tienen, a nivel práctico, tienen el mismo valor, ¿vale? El 21... Yo, por ejemplo, personalmente, yo colaboro también con psiquiatras forenses. Y hay, de hecho, el psiquiatra con el que colaboro, hay determinados casos que me pasa directamente a mí porque son competencia del psicólogo. Por ejemplo, a la hora de determinar la credibilidad del testimonio en casos de abusos sexual infantil, la prueba la hacemos los psicólogos. El artículo 21 en su sección tercera, el que de hocicación, este ya lo había visto. Y luego está este que os decía que ha cambiado de la modificación última del Código Penal en el año 2015. La sección sexta anterior era cualquier otra circunstancia análoga significativa que las anteriores y se considera atenuante analógica. Ahora en el actual está en la sección séptima, ¿vale? Esto es un poco como, yo le llamo el cajón desastre, es decir, toda circunstancia que no anule, sino que atenúe o que merme, pero que no recoja ninguna de las circunstancias anteriores que hemos visto, se va a aplicar este artículo. ¿Vale? Aquí tenéis una tabla donde se recogen los tipos de eximentes y la descripción. Por ejemplo, inimputable, las dos primeras. Pues es cuando hay una correspondencia perfecta entre el trastorno y el delito. Es decir, que, que no se puede separar. ¿Vale? Que se está... a ver, ¿cómo os lo he puesto aquí? Perfectamente el trastorno y el delito. El trastorno es inseparable o es la causa del delito. ¿Vale? Esto es complicado de demostrar, pero muchas veces se hace. Eso es cuando realmente está totalmente anulada su capacidad cognitiva y volitiva. También puede darse esta inimputabilidad cuando el trastorno tiene un impacto tan significativo en el delito, aunque hay variables que interfieren y que están actualmente presentes. Es decir, que no es tan claro, que no están tan extendidas, tan separadas la cognición de la realidad, pero que sí que existen trastornos que se pueden justificar o meter dentro de esta afectación. No sé si me explico, realmente en la práctica esta segunda parte es la que más se da, porque es muy complicado encontrar una circunstancia donde se dé perfectísimamente, donde sea tan clara. De hecho, ya lo veréis con los casos de prácticos, que mi intención es que veáis lo difícil que es de determinar, más que nada porque ni estamos en el momento y bueno, luego hay que justificar muy bien. Tened en cuenta que que muchas veces tenemos que valorar a raíz de conductas delictivas muy sangrantes y muy dolientes. Y bueno, como somos personas, sobre todo cuando hay niños de por medio que puedan haber sido afectados o directamente que han sido las víctimas, es duro. Bueno, luego está la imputabilidad disminuida, que es cuando el trastorno es un factor que influencia pero no anula totalmente. Y luego está el inimputable, que es cuando no se puede determinar que haya afectación por parte del trastorno en la comisión del delito. ¿Os suena esta mujer? Este caso de esta mujer, de una madre que mató al violador de su hija. Esta es es que no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues hace unos años, en 2005, esta señora tenía una hija en aquel entonces, en 2005, tenía 13 años, y un señor pues la agredió sexualmente, la violó. Este señor fue condenado. Parece ser que esta mujer pues no lo llevaba nada bien, estuvo muy afectada, se le diagnosticó un trastorno adaptativo con sintomatología mixta, es decir, que estaba bastante mal, estaba muy afectada por lo que le pasó a su hija. Y un día estaba esperando el autobús y se le acercó un señor
y le preguntó algo así como, ¿cómo era? Por la mañana, buenos días, ¿qué tal su hija? Bueno, esta señora vio quién era justo el señor que había agredido sexualmente a su hija y que, bueno, que estaba en ese momento de permiso penitenciario, se la encontró y le dio los buenos días y además le preguntó por su hija. Bueno, se determinó que esto fue como el detonante. Sí, vale, fue bastante sonado, lo quemó, efectivamente. Entonces, esta señora parece ser que lo que hizo fue, espera que tengo aquí los datos apuntados, mm, la mujer lo que parece ser que empezó a increparle, dijo, maldito, 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 que estaba muy cabreada. Entonces este señor cogió y dijo, bueno, pues se fue a un bar que estaba cerca y esta mujer lo que hizo fue dirigirse a una tienda para pedir no sé si fuera una tienda o una gasolinera directamente, a pedir una garrafa, un recipiente con la intención de rellenarlo de gasolina para echárselo. No le proporcionaron ese recipiente, entonces fue buscándolo, al parecer. Finalmente lo encontró y se dirigió a la gasolinera para que se lo llenaran, pidió que se lo llenaran de gasolina. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, lo de las tildes. Vale, consiguió que se lo llenaran de gasolina y se dirigió al lugar donde sabía que estaba este hombre. Empezó a increparle, entró con la garrafa, empezó a increparle y le echó la gasolina encima. Y además tenía una caja de cerillas, que normalmente no se suele tener, pero esta señora tenía en la mano una caja de cerillas con el que le prendió fuego. Finalmente falleció este señor por quemaduras muy graves. Bueno, esta señora fue condenada por la audiencia provincial, aunque se le reconoció una eximente incompleta, ¿vale? Se determinó que estaba presente en ese momento un trastorno mental transitorio, que como bien indico ahí, es un concepto jurídico que se refiere a las reacciones. Esta mujer reaccionó ante lo que se llama el detonante, que es el buenos días señora, ¿qué tal su hija? De hecho, en ese momento efectivamente se infirió por parte de los psiquiatras y esta señora estaba en tratamiento, además con fármacos, ya de antes, ¿vale? Y eso, bueno, pues es un poco ya el escenario de donde se detonó esto. Son reacciones como la obnubilación de la conciencia y reacciones pasionales intensas. Se trata de una alteración psíquica o psicológica de gran intensidad con grave pérdida o disminución de las facultades volitivas, que hace alusión a la conducta, y cognoscitivas, el pensar, el razonar. Existe una importante diferencia entre el trastorno mental transitorio que recoge el artículo 20 del Código Penal y el arrebato u obcecación que se recoge en el artículo 21. Y principalmente la diferencia principal es la mayor o menor intensidad del efecto que causa ese estímulo exógeno, ese de fuera, y que produce en la mente del sujeto, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues se determinó que esta mujer presentaba ya pues, un tratamiento, una afectación en el momento de cometer los hechos y se recurrió la sentencia de la audiencia provincial que la condenaba a 8 años y 6 meses y en el tribunal superior se le aplicó también la eximente incompleta, pero le bajaron 2 grados y disminuyeron la condena en 5 años y 6 meses. ¿Por qué creéis que no se le aplicó la eximente completa? Hemos dicho que para aplicarle eh, puede recordarlo, pero no tiene, principalmente ese no es. De hecho, cuando se comete un delito, es importante que tengáis en cuenta si lo hace sin pensar. Lo primero que sale suelen ser actos impulsivos,
¿vale? Es decir, esta señora no tenía al lado una garrafa con gasolina y la caja de cerillas al lado preparada por alguien que no tiene nada que ver. Fue a buscarlo. Eso conlleva una planificación, es decir, tú tienes que planificar, ¿vale? Cuando tú estás en ese estado no planificas, actúas, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, en una disputa de una pelea, por ejemplo en un bar, discutir, te enciendes, te calientas mucho, 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 ir a la cocina, preguntar por ejemplo en un bar, pues ir a la parte del bar, preguntarle al camarero tal que dónde está la cocina que quieres ir, te dicen dónde está la cocina, vas a la cocina y te tiras ahí un rato buscando y buscando así una... No es lo mismo eso que estar en caliente, tienes aquí tu copa o tu botella, romperla y hacer esto, ¿vale? No es lo mismo, la forma de actuar es diferente. Una conlleva más impulso y la otra conlleva más planificación, que no es una planificación muy estructurada, pero hay planificación, por lo tanto, no estaba tan afectada. Cierto grado de planificación, efectivamente. Sí que es cierto que ya había un grado de exaltación, de afectación, y que muy probablemente si se hubiese parado o alguien lo hubiese parado en ese momento, hubiese dicho, relájate, tranquila, vamos a apartarnos, vamos a pensar, porque luego las consecuencias, bla, 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 bla. En ese momento no las tenía tan en cuenta o no pesaban lo suficiente. Vamos por ahí, o por lo menos se determinó que era esto. Se pueden intentar conjeturar otro tipo de cuestiones, como que, bueno, que a lo mejor bueno, pues que realmente es así, o que hay rasgos ya de esta mujer, pero en este caso no era así, ¿vale? No parece que fue y así lo dicta la sentencia. Es complicado, ¿eh? Porque, claro, esta señora ya tenía informes previos, tenía un tratamiento, ya había un conocimiento previo. De hecho, se la ha exculpado, se le ha aplicado una eximente. O sea, la pena, de hecho, se ha reducido muchísimo a 5 años, ¿vale? Tened en cuenta que hay que separar la parte nuestra de personal, nuestros prejuicios y etcétera, de lo que es el crimen y en sí el hecho criminal, ¿vale? De ahí está la grandísima labor de los jueces. Para mí son, vamos, llevan la parte más grande. Bueno, esto es un poco el ejemplo a nivel más para que veáis en la práctica un poco lo que es el trastorno mental transitorio y un caso que lo recoge. Los criterios exigidos por el tribunal, y además esto sí que lo recogió en una sentencia el Tribunal Supremo, para que sea apreciado un trastorno mental transitorio, uno es que sea de aparición brusca. Esta mujer se detonó con el buenos días, ¿cómo está su hija? Ahí hizo un clic y a partir de ahí ya actuó. Que haya una irrupción en la mente del sujeto con pérdida de facultades intelectivas y volitivas, en este caso no estaba tan claro, o por lo menos no habían desaparecido del todo debido a esa planificación. Fue bastante cuestionada, ¿eh? Si no hubiese habido sospecha de planificación o no se hubiese detectado, yo casi sospecho que habría sido inimputable. Que sea breve, transitorio es breve, que se pase sin secuelas, lo de que se acuerde o no es diferente, ¿vale? De hecho, sí que hay casos de personas con brotes que sí que recuerdan lo que han hecho. Otra cosa es que en ese momento no sabían ni siquiera quién eran. Eso es una sensación un poco dura. Se cura sin secuelas y que no sea autoprovocado para delinquir, vamos, siempre está presente. Bueno, pasamos ya un poco a lo que es, el tema 3 es lo que os he dicho, el eje, ¿vale? A partir de ahora vamos a ver como lo que son los trastornos de diferentes, con sus criterios y sus cosas, y siempre va a ir vamos a hacer referencia siempre a estos artículos o ya llamándolos pues eximentes, atenuantes, ¿vale? Y haciendo mención a los artículos que hemos dicho. Vale, el delirium o la demencia. Aquí también tengo un ejemplo muy simpático.
Bueno, ¿por qué envejecemos? Esa pregunta también me la hago yo, sobre todo ahora. Radicales libres, hay células, bueno, el proceso normal, natural es el de envejecer. De hecho, hay una teoría que afirma que las células tienen como una especie de reloj interno, están programadas y llega un punto en que ¡plum! Se destruyen. Hay algunas células en las que ese reloj, según la teoría, se destruye, se desaparece y son eternas. Esto a priori pues suena fenomenal y estupendo, qué bien, juventud eterna, pero no, esas células precisamente son las cancerígenas. Entonces, no, no sé yo si es tan bueno. Bueno, el delirium. Los síntomas principales del delirium, bueno, bien, es un síndrome que puede producirse como consecuencia de un amplio número de afecciones fisiológicas. Fisiológicas son físicas, ¿vale? Es una alteración orgánica, de origen orgánico, ¿vale? Y que implica deterioro cognitivo global que no se explica por una demencia. Los tipos son hipoactividad, hiperactividad o puede ser mixta. Los síntomas principales del delirium son trastornos en la consciencia, es decir, que a nivel cognitivo va a quedar muy afectado, muy mermado. Existe también una alteración importante de la atención que está asociada a la conciencia y dificulta la atención, puede ser debida al tema focalizada y mantenida. ¿Vale? La verdad es que si observas bien a una persona con delirium se nota muchísimo. Afecta al sueño, al ritmo del sueño. Bueno, a ver, voy a seguir el ritmo porque si no me voy. Los subtipos que hay del hiperactivo, a nivel de activación, pues si está hiperactivo, pues va a ser va a haber una presencia de agitación e hiperalerta, ¿vale? En el hiperactivo al revés, más apagadito, más ralentizado. Los síntomas son la hipervigilancia en el hiperactivo, hipervigilancia, alucinaciones y delirios. De hecho, son angustiosos, muy, muy angustiosos. Una de las cosas que caracteriza en este caso es el grandísimo un miedo intenso por parte de esas alucinaciones y delirios. El delirium tremens, por ejemplo, es uno de los miedos más angustiosos que se han considerado. El hipoactivo, pues principalmente predomina la somnolencia, el entercimiento y el retraimiento de aislamiento. Un ejemplo del delirium hiperactivo es el síndrome de abstinencia del alcohol, ¿vale? Y un ejemplo en el hipoactivo pues es algunos tipos de encefalopatías, como intoxicaciones por benzodiazepinas. Este es un ejemplo de un test que se les hace a las personas que presentan el delirium. Y el test es el test del reloj. Se le indica al sujeto que dibuje un reloj con los números del 1 al 12 y que sitúe las agujas en las 11 menos 10. ¿Vale? Ahí veis el sujeto que es normal, una alteración leve, una alteración moderada y luego ya la grave. Y al lado está el registro de un electroencefalograma. Se ven alteraciones. En el grave ya es muy, bueno, ya en el moderado y en el grave ya se ve bastante bien. ¿Vale? Y luego pues el estado mental general en cada una de las etapas del proceso. Suele ir evolucionando y es una enfermedad también bastante dura. Bueno, antes de empezar con la demencia, a nivel de criminalidad, el delirium produce una alteración profunda en la conciencia y la atención y en las funciones psíquicas superiores. Las altera de forma muy severa, ¿no? Entonces, el sujeto difícilmente se va a parar a analizar las consecuencias que pueden tener sus actos. Por lo tanto, ¿qué creéis que se le puede aplicar si comete un delito en este caso? Si está totalmente alterado.
eximentes, ¿cuál? Serán inimputables. De hecho, la mayoría de las veces se aplica el artículo 20.1. Efectivamente. ¿Vale? Y esto es completa. Muy bien. A ver, la demencia. La demencia se caracteriza, las características clínicas de la demencia es una afectación cortical y refleja la presencia de disfunción en el córtex cerebral, produce amnesia, afasia, apraxia, todas estas palabrotas, lo llamo palabrotas o palabras, eh, son las principales, son las que más se ven, ¿vale? La afasia es a la hora de hablar, la praxia a la hora de ejecutar, y un ejemplo clásico, por ejemplo, es el Alzheimer. Brutal. Además, una vez que comienza ya no hay vuelta atrás, todavía no se ha conseguido ralentizar, pero no se para, ya es imparable. Es una afectación orgánica y va evolucionando. Todavía no tenemos la cura para el Alzheimer. Existen distintas formas de demencia, está el Alzheimer vascular por VIH. No sé si conocéis alguna persona VIH, también sí que está bastante presente por algún traumatismo craneal, enfermedades médicas. Las etiologías pueden ser múltiples, pero uno de los que más característico es el Alzheimer, que es un tipo de demencia. Es un deterioro profundo, global, es progresivo y altera severamente las funciones cognitivas y comportamentales. El síntoma fundamental es la amnesia anterógrada, es decir, no recuerdan lo que acaban de hacer. ¿Vale? De hecho, las personas, incluso con este tipo de demencias, olvidan la memoria más del pasado, van como yendo hacia atrás, van perdiendo memoria hacia atrás, ¿vale? La inmediata la van perdiendo y poco a poco la van perdiendo hasta que ya llegan a las fases más tempranas. Pero esta es la última, o sea, incluso recuerdan, pues esto también va un poco con la edad, recuerdan mejor cuando eran niños que cosas que han pasado hace un mes. Es un proceso que vamos un poco para allá, pero en este caso más acentuado. Es devastadora, esta enfermedad es devastadora. Se pierde la capacidad del control de impulsos, importante, que normalmente está regida por el neocórtex frontal. El lenguaje y el pensamiento quedan empobrecidos. A nivel de criminalidad, los individuos que padecen demencias cometen fundamentalmente delitos contra la propiedad en forma de pequeños hurtos, agresiones a familiares. Todo familiar que haya tenido un abuelo con Alzheimer o un familiar con Alzheimer, ha habido una fase, un periodo que se ponen muy agresivos y le han dado, ha recibido, ¿vale? También puede haber delitos por omisión, por aquello de que olvidan, no recuerdan, entonces no son delitos por omisión o debidos a un trastorno de la memoria. Realmente este periodo luego va disminuyendo, cada vez se van quedando más inactivos y bueno, pues este periodo se va disipando y ya llega más a la parte de no hacer, no actuar, no hablar y no hacer nada hasta que ya se apagan, que tardan mucho tiempo algunos. También se les aplicaría el código 20.1. ¿Vale? Ahí tenéis una tabla comparativa de lo que es las características clínicas del delirio y de la demencia. En el delirio, pues de inicio brusco, en la demencia va progresivamente. De hecho, pues es complicado determinar una demencia o, por ejemplo, un Alzheimer. Una de las características que tiene el Alzheimer es que la persona que lo empieza a sufrir disimula esos olvidos, los disimula, los justifica, ¿vale? Pero llega un momento en que realmente sienten verdadera angustia por ese tipo de olvidos. El rasgo fundamental del delirium pues es una obnubilación de la conciencia y en la demencia pues es un déficit cognitivo global, amnesia, funciones corticales también están
afectadas sin alteración de la conciencia. Vale. Fluctuación de síntomas pues suele ser habitual en el delirium y es habitual en vascular e infrecuente en el Alzheimer, que evoluciona de forma diferente. La duración pues en el delirium suele ser breve, por suerte, y la demencia suele ser larga, es una evolución bastante larga. El delirium puede ser reversible, la demencia no avanza y, bueno, algunas veces, dependiendo si es Alzheimer no, pero si es otro tipo de origen puede ser que sí. Factores etiológicos identificables, pues se puede frecuentemente identificar en el delirium, por ejemplo el consumo tóxico como el alcohol, y en la demencia pues a veces sí, por el tema de alguna enfermedad, pero otras veces no se conoce. Si se conociera, pues bueno, a lo mejor se podría intentar. El término de pseudodemencia, bueno, pues aquí se hace referencia a la presencia de este síndrome en el que hay una alteración cognitiva que luego es reversible a través de psicofármacos, se puede revertir. Es también es un trastorno orgánico, de origen orgánico. Los enfermos realmente al final lo que acaban es recuperando su función intelectual después de un tratamiento con antidepresivos que sean efectivos, que den bien, o con ansiolíticos. Aparece en un contexto de un trastorno psiquiátrico primario, por ejemplo, un trastorno depresivo. De hecho, está bastante, o sea, suele ser principalmente donde aparece. Es reversible, no se encuentra en el sustrato neuropatológico responsable del trastorno intelectual. El término pseudo, que es lo que me gusta puntualizar, esto no existe, no hay una alteración que sea pseudo, ¿vale? O es o no es. Lo que pasa es que se hace alusión a ella pues para determinar que existe esa alteración, pero que no es... a ver, pero que no es en sí una demencia, o sea, que no va a ir progresiva. Entonces, se suele sustituir por el síndrome de demencia depresiva, porque principalmente se suele observar en estados depresivos graves. Vale. Aquí, a nivel de repercusión forense, penalmente, bueno, ahora vamos a ver un casillo. Principalmente es a nivel civil, de incapacitación. ¿Vale? Entonces aquí sí que está recogido en la ley. Es que esto lo veo súper pequeñito. Esperad un momentito. Que lo pueda leer. Pues tampoco la veo. En la 1383 del 24 de octubre del Código Civil está todo esto en el material, ¿vale? Vale, si en la 1383 del 24 de octubre se recoge en el artículo 199 y en el artículo 200. Luego, en la ley 1/2000 del 7 de enero de enjuiciamiento civil, capítulo 2, de los procesos sobre la capacidad de las personas. En el artículo 763 recoge lo que es la autorización judicial para el internamiento, ¿vale? Primero, si lo autoriza judicialmente, pues ya va directo. Si no, pues tiene que haber un ingreso urgente, el responsable del hospital en 24 horas tiene que dar un informe, ponerlo en conocimiento judicial y el juez tiene 48 horas para emitir la ratificación de esa medida de internamiento. Generalmente, si un médico responsable lo dice, no se le va a negar en absoluto, porque lo dice por un motivo. ¿Vale? Entonces esos son los artículos por los que la repercusión a nivel forense donde queda recogida. Esta es la pregunta antes que hacíais, creo que era Jorge, que decíais acerca de qué es eso de la repercusión forense. Pues esto es la repercusión que tiene el trastorno a nivel del derecho. ¿Vale? A ver qué pasó. Se me ha quedado bloqueado esto. Ahora. Vale. Antes de pasar, hay un caso de esto fue en el 2005, ¿vale? Lo llamo el caso del hombre de la picota. Era un señor
que de 80 años que estaba en la calle, pues si las queréis, sí, no tengo ningún problema, la paso y os las doy, ¿vale? Están sacadas, todo está sacado del manual, lo único que yo lo esquematizo un poco para ir más abreviada. Pero vamos, que sí, no tengo ningún problema. Tengo que enviar algunas cosas y le mando esto en PDF. Vale. Vale, vale, pues sí, os lo mando, os mando el PDF, no tengo ningún problema. Mando primero este y luego ya cuando dé el segundo os mando la otra. Vale, el caso es un señor que está en la calle, en estas viviendas que hay a pie de calle, que no son pisos, ¿vale? Entonces están los típicos vecinos, este señor de 80 años, pues realmente no hubo un motivo así muy caliente de discusión, pero por alguna tontería absurda entró en una discusión, empezó a alterarse mucho, estaban los vecinos ahí en la calle, no sé si habéis visto alguna de estas situaciones, pero en el momento en el que se oye voces, los vecinos empiezan a asomarse y a ver qué es lo que está pasando. Además era un señor de 80 años, pues ya ves tú, que le conocía. Bueno, pues este señor empezó a discutir, en un momento dado cogió con otro vecino, se metió este señor a casa, dentro de su casa, sacó una picota y se lió a picotazos con el vecino con el que estuvo discutiendo. Entonces ahí sí que intervinieron los vecinos para separarle. El caso es que el otro pues quedó bastante perjudicado. Entonces es una conducta un poco extraña porque los testigos que había allí lo que decía, bueno, pues es que es absurdo, o sea, este señor le conoce por toda la vida y es que son asuntos tontos, que no tiene, no justifica la magnitud de esa reacción con la discusión, ¿vale? Bueno, pues parece ser que este señor tenía una demencia de tipo Alzheimer. En el momento de los hechos, con un predominio de ideas delirantes y estado de ánimo depresivo, ¿vale? Esto se le reconoció tras una evaluación mental. La discusión, que no tenía ningún tipo de trascendencia con el vecino en la puerta de su casa, bueno, pues parece ser que reaccionó mediatizado por esta afectación que tenía. Como consecuencia, el hombre sacó esta picota, golpeó en la cabeza repetidas veces y, bueno, la intensidad de su dolencia le impedía, esto se reconoció en la sentencia, que además está publicada, por cierto. Todos estos ejemplos son sentenciados, o sea, son sentencias que están analizadas y, bueno, los comentarios la verdad que están bastante interesantes. Se le reconoció, bueno, que esta dolencia le impedía conocer la realidad y los hechos que estaba cometiendo en ese momento. ¿Vale? Entonces estaba totalmente, además lo dice así, totalmente privado de razón. Por tanto, se le aplicó la 20, la eximente completa, la 20.1 del Código Penal. ¿Vale? O sea, que en la práctica pasa, que esto pasa. Vale, los trastornos relacionados con las sustancias. Y esto es... está muy presente, este tipo de... Pues en este caso, la responsabilidad civil, no sé si se pronunciaba acerca de la responsabilidad civil. Tened en cuenta que al no haberse detectado, ¿de quién es responsabilidad? El hecho de no detectar que nuestros mayores puedan tener este tipo de dolencias. ¿Quién es responsable? Porque se sabe que esto pasa y cuanto... No hay penal. Es que no sé, la parte civil realmente no me fijo. Como estamos en psiquiatría forense, la parte civil no lo sé, se asumiría, pero no lo sé. Probablemente sí que se pediría porque el otro señor quedó fastidiado. Tuvo que le dieron puntitos y esas cosas. Pero no sé lo que pida el juez, el abogado de la acusación y lo que pida el juez. Pero vamos, normalmente yo creo que eso sí que lo tienen en cuenta y no hay mucha repercusión. Esto un señor de 80 años.
Vale, el tema de drogas. En el DSM-4 esos trastornos se incluyen relacionados con la ingesta de drogas de abuso, ¿vale? Se incluye el alcohol y los efectos secundarios de medicamentos o la exposición a tóxicos. Principalmente las drogas se dividen en estimulantes o psicoanalépticos, depresoras o psicolépticos, alucinógenos o psicodisplésticos. Plésicos. Se me traba la lengua. ¿Vale? Estimulantes, depresores y alucinógenos. Los estimulantes los conocemos, son los que producen cambios en la personalidad por un uso adecuado de manera crónica. Bueno, las drogas depresoras son sedantes, hipnóticos, opiáceos, el alcohol, por ejemplo. De primeras, el primer efecto a cortísimo plazo es estimulante, pero luego viene, de hecho es un depresógeno, ¿vale? La heroína, la María. Los alucinógenos, bueno, pues lo que llamamos el mal viaje, ¿no? Producen trastornos sobre todo a nivel de percepción y delirios y del estado de ánimo. Bueno. Probablemente porque puede haber metido la gamba a la hora de escribirlo, ¿eh? Si lo tenéis en el manual así, puede haberme equivocado. Disculpadme que no, que pueda haber metido, incluso decías lo de los acentos, por mí probablemente haya yo metido alguna falta de ortografía, que no es excusa, pero bueno, que sepáis que puede haber. Psicodisléptico. Pues no lo sé, lo que venga en el manual. Sí, creo que sí, porque sí me suena, es que esta palabrota no me sale. Psicodislépticos. Sí, sí, tienes toda la razón. Pero quedaros con que son estimulantes, depresores, alucinógenos. Y luego la palabra técnica de cada uno de ellos es la que está entre paréntesis, ¿vale? Y la correcta, que puede haberme equivocado al escribirlo. Luego lo miro. Vale. Luego está lo que es bueno, de menos y de más. ¿Vale? Vosotros, por eso, lo que viene aquí en la diapositiva es un sacado del manual. Lo que vale es lo del manual principalmente. ¿De acuerdo? La patología dual. Cualquier trastorno a nivel psicológico, psíquico o de salud mental que se combine con el consumo de cualquier tipo de droga, me da igual, estimulantes, depresógenos o alucinógenos, se radicaliza, se complica, pero muchísimo. Además, el pronóstico es bastante más negativo cuando hay un consumo de drogas, ¿vale? Entonces, siempre que hay drogas, ya estamos complicando el trastorno y además es más complicado que se pueda llegar a tratar, ¿vale? No es imposible, de hecho se trata, pero lo complica todo. Las drogas lo complican todo. Vale, aquí hay unos términos que son... Ah, bueno, mira, aquí está el cuadro de lo que son las sustancias, opiáceos, cocaína, anfetaminas, cannabis, alcohol. Esta tabla no sé si está en el manual o lo he sacado yo de alguna literatura y ahí tenéis algunos efectos que tienen, que bueno, un poco para conocerlos. El índice de delincuencia relacionada con la toxicomanía va a depender de varios factores. Uno, de la obtención de la droga, lo que llaman delincuentes funcionales, es decir, una persona que es drogodependiente, que depende, va a generar un estilo de vida que va a estar siempre orientado a la obtención de su dosis, ¿vale? Entonces, eso suele incluir delitos de robo o robo con violencia, también depende de cómo sea y de qué tipo de necesidad tenga en ese momento, pero todo va a ir alrededor de la obtención de la droga. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un caso de un señor que decía que estaba acusado por agresión sexual
y lo que argumentaba era que era drogodependiente y que necesitaba su dosis y que, bueno, pues que comete delitos, ¿vale? Entonces, no sé, vamos, el delito de robo sí, o robo dependiendo de la situación, incluso puede llegar a haber robo con violencia porque está mediatizado por la obtención ya de isofacto de su dosis, pero la agresión sexual no entraba ahí no había forma de encajarla, ¿vale? Luego están los efectos directos de la droga en el sujeto. Por ejemplo, si yo me tomo un alucinógeno y empiezo a ver, tengo lo que es un mal viaje, una alucinación, un delirio malo, puedo llegar a cometer algunos de empujar o provocar un accidente o incluso llegar a matar a alguien, ¿vale? Y luego también, esto también es importante, es la personalidad previa del toxicómano, ¿vale? Porque muchas veces viene tapado, pero ahí está de fondo los propios rasgos de la personalidad que tenga esa persona que luego pasa a ser drogodependiente. Importante la diferencia entre abuso y dependencia, ¿vale? El abuso es el uso continuo y recurrente. Suele haber problemas legales, afecta a diferentes áreas de la persona, tanto a personal, familiar, laboral, etc. Y la dependencia se da cuando hay una tolerancia. Tiene que haber tolerancia para que se pueda determinar que hay dependencia. Si no hay tolerancia, no hay dependencia, ¿vale? Para que exista una tolerancia, o sea, una dependencia, suele haber un abuso. Luego ya pasamos normalmente a dependencia, pero depende de la droga que se consuma. Y luego aquí es interesante la relación que hay entre el consumo de determinados tipos de drogas y el tipo de trastorno de trastorno de personalidad que haya. Por ejemplo, el paranoide suele estar más relacionado con el consumo de cocaína, cocaína y alcohol se suele relacionar mucho, un poco para compensar. Y el tema de anfetaminas. El esquizoide suele ser consumo de psicodélicas. El antisocial, de todo, le da todo, es policonsumo. El límite, también diferentes sustancias. El histriónico narcisista más tiran por la cocaína. Esto en términos de frecuencia, ¿vale? No que todos tengan que consumir, no todos consumen. El evitativo, más bien de depresores, ¿vale? Un poco para poder superar esa barrera que le limita en las relaciones sociales. O también a veces estimulantes para animarse un poco. Y el dependiente, el alcohol. Se evade con el alcohol. Bueno, aquí en el artículo 21 normalmente no se le suele aplicar con el consumo de sustancias, no se le suele aplicar la eximente, sino más bien un atenuante. De hecho, se da bastante con el consumo de alcohol o las adicciones, es lo primero que se va a poner sobre la mesa para justificar la comisión de un delito, ¿vale? Si existe. Aquí en el 21 lo recoge, la grave adicción puede actuar como atenuante, efectivamente. La intoxicación no es garantía, importante, no es garantía de que te exima, ¿vale? De hecho, muchas veces no te exime, tiene que haber otro tipo de trastorno. Y más aún, si está buscada. La ley es muy clara ante esto. Me da igual que tú no tengas conciencia o no, pero si se determina o hay indicios razonables para probar que tú has buscado ese estado a través del consumo, es decir, que hay una previa planificación, en el momento de la comisión del delito lo voy a tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, lo que es estar intoxicado no garantiza la inimputabilidad máxime si ha sido buscada, ¿vale? Y la grave adicción puede actuar como atenuante en el artículo 21 del Código Penal. Bueno, y aquí ya venimos con la estrella, que son los trastornos psicóticos. Estos son los que... No.
No siempre es eximente, es que depende. El síndrome de abstinencia, si realmente se prueba que en ese momento existía un síndrome de abstinencia, efectivamente la abstinencia, dependiendo de la intensidad, mediatiza mucho la conducta. De hecho, te genera bastante... El síndrome de abstinencia lo que hace es que estás buscando constantemente tu dosis. Necesitas salir de ese estado y encontrar tu dosis. ¿Vale? Entonces sí que va a estar mediando a la hora de cometer el delito. Pero claro, es lo que decíamos antes, no es lo mismo cometer un delito, por ejemplo, de robo con fuerza, porque lo que quieres es conseguir el dinero para conseguir tu dosis, que, bueno, ya que estoy aquí robando, pues agredo sexualmente a esta persona. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, puede ser eximente el delito de robo, es complejo, es muy complejo. Pero también es cierto que conociendo perfectamente cómo se ha cometido, o sea, ir a los detalles, se puede hacer un análisis de qué caracteriza ese delito, cómo se caracterizan las características de ese delito. Si ha habido impulsividad, si ha habido planificación, qué es lo que quería conseguir, qué es lo que ha hecho. ¿Vale? Hay que analizar todo lo que es el crimen. A ver, que me... Vale. Los manuales diagnósticos, tanto el DSM como el CIE, realizan clasificaciones de los trastornos psicóticos. ¿Vale? Estos, digamos que incluyen los estados en los que hay una escisión, no una distorsión de la realidad, sino una escisión, es decir, que el sujeto no está en la realidad en la que todos vivimos o en la que se suele vivir, incluyendo él. En este estado, cuando está en un brote psicótico, no hay contacto con la realidad. ¿Vale? Más o menos podéis sospechar ya qué artículo se puede aplicar si se determina que en el momento estaba con ese brote. El DSM incluye los siguientes trastornos del espectro psicótico. Está la esquizofrenia, ¿vale? Que principalmente está caracterizada por las ideas delirantes, las alucinaciones o el lenguaje desorganizado o comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, lo que llaman síntomas negativos, etc. Estas son la clasificación que hace el DSM de la esquizofrenia. Son los criterios, el A, B, C, D y E, que tienen que cumplir para que se diagnostique. Generalmente se hace alusión a síntomas positivos, síntomas negativos y desorganizados. Ahí tenéis, principalmente se caracteriza por alucinaciones e ideas delirantes. Luego está el comportamiento extravagante o trastornos formales del pensamiento, de la forma del pensamiento. Luego están los síntomas negativos, que son el embotamiento, la logia, la bulia, la anedonia y el tema de atención, que aquí están como encapsulados, como dentro de un bote. Ahí están, no tienen interés, les cuesta mucho comenzar a hacer algo. Esta fase es bastante dura. Vale, otros trastornos del espectro psicótico son el trastorno esquizofreniforme, el esquizoafectivo, el delirante, el psicótico breve, el psicótico compartido, el psicótico debido a enfermedad médica, el inducido por sustancias o el que no está especificado. Todo esto son clasificaciones, ¿vale? Bueno, estos son... Hago hincapié en este, en el delirante, y en otro que el psicótico breve, pues un poco de cara a los ejercicios, a los casos que os he mandado, un poco para que los conozcáis y sepáis cómo funciona, para entender la conducta del caso. El trastorno delirante principalmente consta de la presencia de idea delirante al menos durante un mes. O sea, perdón, durante al menos un mes. No existe un deterioro en la actividad ni comportamiento excéntrico. ¿Qué ocurre con esto del trastorno delirante? Que como el delirio no sea muy extravagante o muy... pues es complicado detectarlo.
¿vale? De hecho, hay muchos delirios que hasta parece que tienen, algunos hasta parece que tienen sentido. Por ejemplo, el delirio de celotipia. Pues le ponen los cuernos y a lo mejor la pareja pues no tiene nada que ver con un tema de infidelidad, pero existe un delirio e incluso hasta cree haber visto a su pareja siéndole infiel. El trastorno psicótico breve es de inicio súbito, dura al menos un día y remite en menos de un mes. Es como un fus, ¿vale? Puede haber desencadenante o no. O al menos no se conoce. Se caracteriza por los síntomas positivos de la esquizofrenia, delirios, alucinaciones, ¿vale? Este es bastante duro. Bueno, existen 5 subtipos de esquizofrenia. Está el residual, catatónico, el paranoide, ¿vale? Tenéis, en el manual vienen todos estos, son clasificaciones. Aquí tenéis unas imágenes que cogí porque es que llaman muchísimo la atención a determinadas conductas dentro de la esquizofrenia que como generalmente no solemos observar ni los vemos por la calle, pues llaman bastante la atención. Y, por ejemplo, cuando se hace alusión a la flexibilidad cerea, es muy llamativa. Este señor que está sentado puede estar así durante horas, pero es que luego también hay casos documentados de personas que están como haciendo el puente hacia atrás, como encurvados hacia atrás, pero de una forma brutal y puede aguantar ahí horas. Es muy llamativo, la verdad es que es muy llamativo. O el estado catatónico. Esta imagen que tenéis ahí de esta mujer estaba así, catatónica. O el estupor catatónico. Ahí tenéis un ejemplo de una imagen del estupor catatónico. Y las voces alucinatorias son las más inquietantes. Son inquietantes y además suelen ir, o el contenido de esas alucinaciones auditivas suelen ir consonantes al estado emocional que tienen en ese momento. Y suelen ser bastante inquietantes. Según la CIE, bueno, pues los subtipos de esquizofrenia son el paranoide, el hebefrénico, el catatónico. Bueno, ahí tenéis todas las clasificaciones. Otros trastornos de la esfera psicótica, según la CIE-10, está el esquizotípico, el de ideas delirantes persistentes, psicóticos agudos. Y bueno, pues ahí tenéis todas las clasificaciones. Esto es una imagen de un cerebro que está afectado de esquizofrenia. Como viene ahí reflejado, las áreas que están afectadas son las que están relacionadas sobre todo, por ejemplo, con el tema auditivo, con el tema de la percepción, la visual, ¿vale? Hay muchas áreas que están afectadas en la enfermedad de la esquizofrenia. Y esto es una imagen de resonancia magnética de 2 hermanos gemelos monocigóticos, ¿vale? Es decir, que el ADN son igual. Es un poco para ver que incluso 2 personas que comparten el mismo ADN, uno desarrolló esquizofrenia y el otro no. El de la derecha, que es el de la imagen que tiene los ventrículos más agrandados, es el que desarrolló la esquizofrenia. Son 2 chicos de 28 años. El otro, que es el hermano, no tiene el cerebro sano, no tiene esquizofrenia, ¿vale? O sea que a nivel estructural también está afectado el cerebro. Un origen orgánico, es lo que llaman el origen orgánico. Aquí tenéis un resumen de los síntomas y las conductas observables, de los síntomas positivos, negativos y desorganizados. El de los organizados es bastante llamativo. Bueno, aquí está una diapositiva de lo que es unos datos importantes, interesantes. Hace alusión, por ejemplo, a que la prevalencia en población mundial general de la esquizofrenia es del 1%. Algunos estudios hablan del 2%, pero bueno, es muy poquito, por suerte. Luego, entre hermanos, entre el 8 y el 10%. Hermanos que no sean gemelos, ¿vale? Entre el 12 y el 14, entre hermanos gemelos dicigóticos.
Entre monocigóticos, el 47%, como el ejemplo de la diapositiva, eran hermanos monocigóticos. ¿Vale? Uno de los progenitores, si uno de los progenitores presenta esquizofrenia, hay un 12% de riesgo que los hijos también la presenten. En caso de que ambos progenitores presenten esquizofrenia, existe ya un riesgo de que su descendencia tenga esquizofrenia en un 40%. Luego, el 3% de sujetos con esquizofrenia infringen la ley estando supeditados a un adecuado tratamiento y seguimiento. La mayoría de las personas que delinquen no tienen esquizofrenia ni ningún trastorno mental, ¿vale? La gran mayoría. Es un poco para darle la vuelta. Luego, la diabetes en el embarazo parece ser que provoca riesgo 7,76 veces más de padecer esquizofrenia. Y luego, con el virus de la gripe en embarazo existe un riesgo de 3 veces más mayor de padecer esquizofrenia. Bueno, estos son datos. Eso es un poco la respuesta al tratamiento. Por desgracia, no todas las esquizofrenias se cogen a tiempo. Cuando se cogen no siempre se responde bien a los fármacos, pero sí que es importante que se traten, teniendo en cuenta que la conciencia de enfermedad es muy, muy baja. Y aparte que los fármacos que se toman tienen muchas secuelas, tienen muchos efectos secundarios. Conductas delictivas más frecuentes en los cuadros psicóticos: las fugas, las conductas de vagabundeo, las automutilaciones, las conductas suicidas, agresiones inmotivadas con delitos de sangre, lesiones u homicidios, atentados contra la libertad sexual y actos de exhibicionismo, etc. ¿Vale? Repercusiones forenses. A nivel penal, el trastorno psicótico puede llegar a producir una merma muy severa de las facultades volitivas e intelectivas del individuo, incluso llevar a anularlas. ¿Vale? A nivel civil, pues el enfermo psicótico es incapacitado en numerosas ocasiones ante la posibilidad de la aparición de conductas en las que el patrimonio del paciente pueda comprometerse, o bien por él mismo, o bien, sobre todo, por gente ajena que se aproveche. A nivel laboral, lo ideal es que se integre. De hecho, es uno de los ámbitos que se le suele mermar y tiene una repercusión muy grande. Perder el trabajo, perder tu actividad, perder tu ritmo, perder tu sentimiento de ser productivo, de estar integrado en toda la sociedad, pues forma parte de tener un trabajo, una actividad. ¿Vale? Y bueno, pues lo ideal sería que se le atribuyera un acorde a su posibilidad y no tanto que se le incapacite o se le atribuya una invalidez. Trastornos del estado del ánimo. Bueno, aquí están los trastornos afectivos. Está el depresivo mayor. El depresivo mayor, no sé si lo habéis visto alguna vez, una persona que es que directamente no es capaz de vencer esa fuerza que te hace salir por la mañana de la cama. No son capaces. Se quedan postrados en la cama y hay apenas hasta que se les llega a pasar, si se les pasa. Por lo tanto, es muy, muy importante la ayuda exterior. Está el maníaco, el mixto y el hipomaníaco. Según la CIE-10, los trastornos del estado de ánimo se clasifican: trastorno de ánimo depresivo, trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo. Una de las dentro de este tema, una de las características más importantes del trastorno del estado de ánimo es el suicidio. ¿Vale? Actualmente hay estudios bastante profundos acerca del suicidio, porque parece ser que no se termina de conocer, no se entiende. Una persona, se cree que cada célula de nosotros está programada para sobrevivir, y tenemos muchísimos mecanismos intencionales e inintencionales, conscientes e inconscientes, para seguir viviendo. Pero en un momento dado, sobre todo promovidos por estos estados, acabamos con nuestra vida o con la de los demás, que ahora lo vemos. Los factores de riesgo del suicidio son intentos previos, suicidios consumados en la familia, ser varón de 40 años, deseo comunicado de quitarse la vida, eso hay que valorarlo, el consumo de sustancias, como hemos dicho siempre, lo complica todo, presencia de síntomas psicóticos y el trastorno bipolar.
Aquí los casos que más sangrantes o que más llaman la atención son, por ejemplo, este tipo de suicidios ampliados. En este caso es un hombre que mata a su esposa enferma en Valencia y luego se suicida. Estos son lo que llaman muy románticamente suicidios por compasión. Es decir, este señor, o en estos casos que algunos se han analizado, eh, no tienen ya ganas de vivir, ya ven que no pueden seguir adelante, aparte que tienen a su cargo pues una persona que depende totalmente de ellos, o así lo ven, y bueno, pues prefieren, saben que se van a quitar, lo planifican, se van a quitar la vida y previamente se llevan a su pareja o a quien tengan a su cargo por delante. Algunas teorías o algunos profesionales lo que hacen es considerar este estado como un estado psicótico, o sea, como un delirio, donde la persona lo único que ve, no ve otra salida, no ve otra opción, sino que la única opción que ven, la única salida que ven es quitarse la vida. ¿Vale? Cuando si tú no tienes ningún estado depresivo, no estás mediatizado por un estado de depresión, siempre se van a considerar muchas más vías, más opciones. Otro caso, pues, que se está intentando hacer más hincapié, que es, por ejemplo, las depresiones postparto, pues parece ser que no existen, cuando realmente está comprobado que la gran mayoría de las mujeres que paren, los primeros días, sobre todo el primer mes, sí que presentan síntomas depresivos, porque además físicamente, a nivel fisiológico, hay una descompensación hormonal. Que hasta que se establece, que no solamente es a nivel hormonal, sino que se puede perpetuar a nivel conductual, pues porque no perciban que no tienen ayuda, porque previamente ya tienen otros trastornos, porque por miles de historias, pero sobre todo si no se identifica y no se detecta a tiempo, se puede prolongar y perpetuar. Bueno, y luego no es el único caso de la mamá que se tira a un precipicio agarrando a las dos o a una a su bebé, ¿vale? Y luego está aquí este amigo que probablemente sí que lo conoceréis, que es el piloto bueno, pues que es... Esto es un caso ambiguo, lo he puesto aquí porque se sospechaba o se afirmaba que tenía depresión, pero bueno, para que veáis que no solamente es la depresión, que también tienen que mediar otros rasgos. Este chico efectivamente se les debió de pasar en la evaluación que estaba con problemas de depresión. Aunque bueno, como el proceso de investigación ha sido muy amplio, había un tema de indemnización por medio muy importante, pues bueno, está cubierto de muchas luces y sombras. Pero parece ser que sí, que había algún proceso depresivo. No se puede estar en tratamiento por depresión y estar como copiloto, pero bueno, o sí, no conozco muy bien la ley, pero este señor se llevó por delante a muchísima gente, con una repercusión muy dura. Repercusión forense de los trastornos del espectro, o sea, del estado de ánimo. Aproximadamente 6 de cada 100.000 sujetos con este tipo de trastorno presenta riesgo de violencia. ¿Vale? En esquizofrenia, 5 de cada 100.000. El 10% de la población penitenciaria presenta algún trastorno de este grupo. Realmente las personas que entran en centros penitenciarios automáticamente les meten en el programa de prevención de suicidios, no porque tengan un estado de depresión, sino porque hay un proceso de adaptación y ahí sí que puede aparecer sintomatología de tipo depresiva. Entonces, luego ya que quede esa sintomatología, pues bueno, pues es el 10% de esa población penitenciaria presenta algún trastorno de este grupo. Y el 2% a la subdivisión bipolar, que es el maníaco depresivo. Depresión. De la población penitenciaria que presenta este tipo de trastornos, el 53% están condenados por delitos menores, el 29% por delitos contra la propiedad y el 18% contra personas. Repercusión forense de los trastornos del estado de ánimo, pues delitos asociados a problemas depresivos, maltrato infantil por negligencia, homicidios intrafamiliares y suicidios ampliados. Delitos asociados al trastorno bipolar, pues conflictos sociales, agresiones,
conductas inapropiadas, suplantación de identidad, resistencia a las fuerzas del orden público, agresiones sexuales y exhibicionismo. Tened en cuenta que el bipolar, está la parte de depresión, el estado depresivo, es la parte donde menos se comete delitos, porque está mediatizado por un estado donde predomina la inactividad, por lo tanto, si acaso por omisión, pero no por cometer. En cambio, la parte maníaca, donde suele haber presencia de un estado de euforia, donde hay casi no necesitan ni dormir, no necesitan, es un estado eufórico. A ver, están bastante irritables, son bastante irritables, están como muy expansivos, se les nota bastante, ¿no? Muy expansivos, muy dinámicos, muy activos, además funcionan muy rápido, su cabeza también funciona muy rápido, de ahí que no necesitan ni dormir ni descansar, están aumentan la actividad social, laboral, sexual, los pensamientos fluyen a unas velocidades brutales, a la hora de hablar también se les nota, se sienten muy importantes. Incluso precisamente la manía se caracteriza por la presencia de estados psicóticos, ¿vale? De un estado delirante, de grandiosidad. Eso es lo que caracteriza la manía. La hipomanía es también un estado expansivo, tipo como la manía, pero en ausencia de estos estados psicóticos, ¿vale? No hay una escisión con la realidad. De hecho, en los estados hipomaníacos se han hecho grandes composiciones de partituras, se han establecido, las grandísimas ideas, las ideas más grandes, se suele haber, o por lo menos muchos autores que las hacen, estaban en este tipo de estado, en el hipomaníaco. Y no quedan afectados. En el estado hipomaníaco no afecta a nivel de funcionamiento de la persona, ¿vale? En cambio, en la manía sí. Bueno, esto es principalmente lo que quería dejar puntualizado. A nivel de imputabilidad, en las fases más agudas es donde más... a ver, ¿no bien? ¿Qué le pasa a esta diapositiva? A ver. No me va a dar tiempo a dar este tema, lo doy para el siguiente, si os parece, el 8, ¿vale? Así me quedan 4 minutos para las dos. En las fases más agudas y graves no es posible, no hay duda en el que, por ejemplo, lo que había dicho antes de la manía, cuando deja de tener contacto con la realidad en un brote psicótico o un delirio que no tiene nada que ver con la realidad, se le aplicaría la eximente, ¿vale? Entonces no hay duda de esa inimputabilidad. Donde sí hay dudas es en los otros tipos de trastornos, por ejemplo el trastorno distímico, que se caracteriza por el predominio de un estado depresivo, pero además crónico, se cronifica. Vale, pues ahí sí que hay dudas, ¿vale? Y también en el hipomaníaco, porque no hay, siempre hay un contacto con la realidad, ¿vale? Entonces ahí sí que hay que hacer una investigación, hay que justificar y razonar mucho si se tiene que aplicar un eximiente o un atenuante. Y bueno, pues por ahora lo vamos a dejar aquí, ya son las 2. ¿Vale? Para el siguiente sí que ya empezamos con los trastornos es el trastorno del estrés postraumático, la ansiedad, que probablemente conoceréis todos. El trastorno de estrés postraumático no sé, espero que no, pero de ansiedad seguro que sí que conocéis. No sé qué le ha pasado a esta diapositiva, que no la veo. De los dos que estáis aquí. Tenéis a través de María José, creo que es, os podéis comunicar, ¿vale? Me hace llegar a mí toda la información y yo le voy a pasar toda la documentación a ella para que os lo pase a vosotros, ¿vale? Lo hemos acordado así, que haga ella de intermediaria, ¿de acuerdo? No por nada, que lo hemos propuesto así
es una forma de contacto, ¿de acuerdo? A través de la organización. ¿De acuerdo? Oye, que muchísimas gracias y cualquier duda que sepáis vamos, que encantada. Y cuantas más dudas mejor, porque así más claro lo vais a tener. ¿Vale? Echáis así un vistazo y yo os pasaré la ponencia y bueno, pues que haced por favor los ejercicios, ¿vale? De los test y si queréis hacer algún caso os atrevéis ahí a poner lo que os parezca, que me interesa más que, aunque no pongáis mucho, que lo hagáis para yo poder haceros la devolución y ahí resolver el caso. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. ¿Dónde doy aquí ahora? Ya he terminado. ¿Dónde doy? Aquí. Aquí, ¿no? Ya se supone que ya está cortado. ¿Lo hemos grabado?